En los últimos meses, en las redes sociales, se han visto envueltas una serie de peculiares acontecimientos que no han hecho más que aumentar un porcentaje ya bastante elevado de crímenes pasionales. Entre esos crímenes se destacan el caso de Marilyn Martínez, Valentina Tres Palacios y Abby Choi, quienes fueron asesinadas por sus parejas por motivos que abarcan los celos, la infidelidad y el dinero. Y por último, también hablaremos del caso de Esmeralda Riches, una joven de 16 años que murió desangrada después de haber salido con su profesor de matemáticas. Y en este video hablaremos a detalles qué les pasó a estas mujeres, por qué fueron asesinadas y cuáles consecuencias tuvieron que enfrentar a los culpables de esos asesinatos. Así que sin más que decir, empecemos. En primer lugar tenemos a Abby Choi, quien fue una modelo e influencer de China de 28 años de edad, reconocida internacionalmente. Aunque Choi era proveniente de una familia adinerada que se dedicaba al negocio de la construcción, esta había creado su propia fortuna gracias a su trabajo como ícono de la moda. Abby se casó con su esposo llamado Alex Wong cuando tenía apenas 18 años, de donde tuvieron 2 hijos. Aunque su matrimonio terminó unos 3 años después de casarse, Abby siguió en contacto con su exmarido y la familia de este, teniendo lazos comerciales entre ellos. Choi volvió a casarse poco después de su divorcio, esta vez con un hombre llamado Tan Choi, de donde nacieron sus otros 2 hijos más jóvenes. Abby llevaba una vida de ensueño junto a su esposo y sus hijos, hasta que el pasado 21 de febrero fue reportada como desaparecida luego de que no llegara a recoger a su hija del colegio como estaba pautado, ni tampoco contestara las llamadas ni mensajes de sus familiares. 3 días después de su desaparición fue encontrado su cuerpo sin vida en un pueblo de Taipo, en Hong Kong. Según las informaciones reveladas, se le encontró en un piso que llevaba siendo el foco de investigación durante días, el cual era alquilado por su ex suegro Cao Wong. En el lugar se encontraron una cortadora de carne, una sierra eléctrica, un martillo, guantes, impermeables negros y mascarillas que se presumen que se usaron para intentar deshacerse de sus restos. Por otro lado, el cadáver estaba cortado en varios trozos y sus extremidades inferiores fueron encontradas dentro de un refrigerador. El cráneo de Abby fue encontrado días después dentro de una olla sopera junto con varias costillas, cabello y restos humanos. El 25 de febrero se detuvieron como presuntos sospechosos a su excuñado Anthony Wong, quien además era su chofer, sus ex suegros que se presumen fueron cómplices y ayudaron a intentar deshacerse del cuerpo, y finalmente fue arrestado su esposo Alex Wong, atrapado mientras intentaba huir del país. Ellos fueron acusados oficialmente del asesinato de Abby Choi ante un tribunal, el cual además le fue negada la libertad bajo fianza, por lo que se encuentran bajo en prisión preventiva a la espera de que se finalicen las investigaciones penitentes para dar inicio a un juicio formal. Según las investigaciones, la motivación para este atroz asesinato fue el dinero, pues Abby Choi y su familia política se encontraban en medio de una disputa por algunas propiedades y activos, especialmente una costosa casa en Cadbury Hill, uno de los barrios más exclusivos de la ex colonia británica, que habría sido el factor desencadenante. Se dice que este lujoso piso se encontraba a nombre de la familia de su esposo como una forma de evitar casi 8 millones de dólares de impuestos, pero Abby había decidido vender esa propiedad, cosa con la cual los Wong no estaban de acuerdo, desencadenando esta serie de acontecimientos desafortunados. En el segundo puesto tenemos el caso de Marilyn Martínez, quien era una joven peruana de 29 años que se dedicaba a crear contenido para TikTok. Esta se mostraba en las redes sociales como una mujer divertida y disciplinada, mostrando videos sobre su cambio físico gracias a una serie de rutinas de ejercicios y realizando bailes que en su momento se encontraban en tendencia en la plataforma de TikTok, muchos de ellos en compañía de su esposo, el cual había construido una relación con él a la edad de 17 años, siendo todavía una menor de edad con él, ya que este le llevaba aproximadamente 7 años. A pesar de esa notable diferencia de edad, ambos se casaron y tuvieron un hijo que hoy en día tiene 8 años de edad, pero lamentablemente esa fachada de vida equilibrada y relación aparentemente sana se vio derrumbada el 16 de enero en horas de la tarde. En el distrito de San Borja, Perú, se reportó el asesinato de Marilyn Martínez a manos del mismo hombre que la acompañaba en gran parte de sus videos. Según las declaraciones policiales, Alexander Pinedo, con quien llevaba más de 12 años de relación, le había propinado 30 puñaladas con un cuchillo de cocina en una de las habitaciones de su residencia. El espantoso hecho ocurrió en presencia de su hijo menor de 8 años. Se especula que ese día Marilyn Martínez se encontraba en compañía de su hijo en una de las habitaciones, supuestamente arreglando sus maletas para abandonar el hogar, hasta que entró Alexander y la atacó. Los gritos de ella pidiendo ayuda alertaron a los vecinos, quienes inmediatamente llamaron a las autoridades. Cuando los policías llegaron, se encontraron con la trágica escena del crimen. Lo primero con lo que se encontraron fue el menor de edad esperando en el pasillo, quien corrió a esconderse luego de ver las intenciones de su padre de asesinarlo igual que su madre. Después de eso, Alexander fue capturado en la propia casa y contó con detalles cómo cometió el crimen. ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Con qué le paro de San Luis? No más grave, no. Con todo sin puñal. Altura de paro de San Luis. Le he cortado el 981 San Borja. Ah, no, sí, yo vi su hueso cuando salió. O sea, grave, yo cuando la maté, yo vi su hueso de ella. Yo vi su hueso. Vi toda la sangre que salía. Entonces yo dije, acá, me toca a mí. Me empiezan cobardes, que no me puedo suicidar. Por ahí eso es lo que me espera. Según testimonios de la familia de Marilyn, los motivos de Alexander para cometer el atroz crimen fueron sus inseguridades y sus celos enfermizos de ver a Marilyn siendo feliz, independiente, consciente de su valor como mujer y con luz propia. Actualmente Alexander se encuentra cumpliendo 9 meses de prisión preventiva por el feminicidio contra su esposa, mientras que su hijo se encuentra bajo la protección y custodia de su abuela materna.
En el tercer lugar tenemos el caso de Valentina Tres Palacios, quien había sido una DJ internacionalmente conocida, principalmente en su país de nacimiento, por su increíble talento para la música. En redes sociales como Instagram acumulaba más de 16.000 seguidores en las que compartían los diferentes eventos en los que participaba, las contrataciones y algunos aspectos de su vida privada, principalmente la vida junto a su pareja John Poulos, de origen estadounidense, con quien llevaba aproximadamente un año de relación romántica. Ambos se habían conocido por medio de la aplicación de citas llamada Tinder. Al inicio la relación de estos era a distancia, pues ambos vivían en partes distintas del mundo, hasta que el 20 de enero John se trasladó de forma permanente a Bogotá con la intención de formar un hogar con la joven. Pero el 22 de enero un reciclador encontró una maleta por la cual sobresalía la cabeza de lo que parecía ser una mujer en el fondo de un contenedor, por lo que inmediatamente alertó a las autoridades, quienes a los pocos minutos de llegar a la zona pudieron confirmar que la chica era Valentina Tres Palacios. El cuerpo se encontraba con lesiones de estrangulamiento representados en 5 surcos de presión en el cuello, hematomas recientes de los músculos que conectan la laringe y signos de edema cerebral moderado, por lo que se pudo determinar que la causa de la muerte correspondía a asfixia mecánica. Inmediatamente como primer sospechoso de su asesinato sería su entonces pareja John Poulos, ya que habían pruebas como conversaciones de WhatsApp entre ellos que evidenciaban lo posesivo, controlador y agresivo que solía ser John. Según reportes de investigación, a John se le había visto con Valentina entrando a un departamento y se capturó también cómo John sale de ese departamento con todas las maletas que había ingresado Valentina días antes, y se pudo observar cómo este los mete en un auto que tenía alquilado, para después verlo desaparecer nuevamente con el auto alquilado. Luego John fue arrestado poco días después de encontrar el cuerpo de la joven. Al ser arrestado, John presentaba heridas en la cara y brazos, por lo que las autoridades suponían que eran las heridas de lucha de Valentina. Sin embargo, según las declaraciones de John, es inocente de lo que se le acusa, y la muerte de su novia Valentina fue cometida por el cartel de Medellín, quien también lo estaba buscando para matarlo, y por eso fue el motivo de su vida. Sin embargo, todas las evidencias apuntaban a este como el responsable del hecho. Actualmente John se encuentra en prisión, acusado por los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento de pruebas, por lo que se estaría enfrentando por penas hasta de 50 años de prisión. Y por último tenemos el caso de Esmeralda Richez, quien fue una adolescente de 16 años nativa de República Dominicana y residente de una provincia llamada Higüey, que era muy activa en las redes sociales, principalmente en las plataformas como TikTok, donde tenía miles de seguidores. Una joven que tenía el sueño del modelaje, pero lastimosamente Esmeralda fue encontrada por sus padres muerta y rodeada de sangre en el piso del baño la mañana del 13 de febrero. Inmediatamente se tuvo como principal sospechoso de su muerte a John Kelly, un hombre de 35 años quien era profesor de matemáticas y de educación física de la joven. Según los hechos recolectados, el domingo 12 de febrero, alrededor de las 7 de la noche, John y su primo Rubén Morillo fueron a la casa de la joven Esmeralda Richez junto con otras menores de edad, las cuales eran amigas de Esmeralda. Llegaron a un vehículo Honda negro y después de pedir permiso a su madre para ir a dar una vuelta, partieron con destino a la playa Macao, ubicado en la costa de Bárbaro. Según las declaraciones de las amigas de Esmeralda, al llegar a la playa, el profesor y la joven se quedaron solos en el vehículo, mientras que los demás estuvieron en la playa. Luego de aproximadamente unos 40 minutos, las menores y el primo del acusado ingresaron nuevamente al vehículo y decidieron regresar a sus hogares. Minutos después de marcharse del lugar, se vieron obligados a realizar varias paradas al darse cuenta de que Esmeralda estaba sangrando. Se detuvieron en el parqueo de una estación de gasolina, donde Esmeralda procedió a usar el baño y dejó rostro de sangre. También se detuvieron en una farmacia, donde compraron varios medicamentos, agua y toallas sanitarias. Igualmente se detuvieron en una tienda para comprar ropa a Esmeralda, con el propósito de intercambiarla por su ropa totalmente manchada. Finalmente, cuando faltaba poco para la medianoche, Esmeralda Richez fue dejada en su casa, y al día siguiente fue donde encontraron a Esmeralda en el baño desangrada. Según los exámenes que le realizaron a Esmeralda, esta falleció tras presentar un shock hemorrágico por laceración de vagina, vinculado a una actividad sexual con violencia. Las teorías no tardaron en llegar y se esparció por todas las redes sociales que Esmeralda había estado embarazada de su profesor y que este último le había proporcionado unas pastillas para abortar, lo que le había provocado una hemorragia, terminando en este trágico suceso. John Kelly fue arrestado el mismo día que se encontró el cadáver de la joven y al día siguiente fue allanada su casa en busca de evidencias que puedan ayudar con el caso. Actualmente John Kelly se encuentra bajo arresto y puesto en un año de prisión preventiva bajo el cargo de violación sexual. Este caso sigue estando abierto y bajo investigación con la esperanza de llenar algunos espacios en blancos existentes entre los hechos. Y estos fueron todos los detalles con respecto a los casos más horribles sucedidos este año. Si este video te resultó informativo, deja tu like y suscríbete y nos vemos en el próximo video.